Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, gracias por permitirme estar en sus hogares. Afortunada de tener, y sí tengo que utilizar esa palabra, afortunada de tener hoy un gran amigo, una persona que a lo mejor no conocen ustedes así de frente, pero que han escuchado hablar de él, han visto sus periódicos, han visto sus fotografías y leído sus noticias. Juan Abestener, gracias, porque estábamos haciendo remembranzas y bueno, él no pisaba esta casa yo creo que desde hace muchos años, desde Conferrusquilla, entonces que ya hace algunos ayeres, yo creo que cerca de 20 años, fíjate, cerca de 20 años, y yo complacida porque me siento como cuando dicen que de cuando acá los gansos les tiran a las escopetas. Juan Abestener, un gran periodista, que Durango te debe mucho porque, híjole, le ha seguido siendo fiel. Le ha seguido siendo fiel a Durango a través de tu periódico, a través de tu información que nos brindas, a pesar de que a veces Durango te ha dado la espalda. Pero de eso hablaremos más tarde, Juan. Por lo pronto, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Pilar, yo soy... Y te voy a pedir el micrófono un poquito, aunque le voy a subir. Espérame tantito, espérenme ustedes porque no le voy a cerrar. Tú sigue platicando para darme cuenta de cómo va el sonido. Yo te agradezco la invitación a tu programa. Tienes muchos seguidores, es muy interesante. Pero más que nada, venir a ver esta casa que es de fantasía. Es tu rincón, es tu lugar en el mundo. Yo estoy verdaderamente estupefacto, Pilar, por lo que hay aquí. Cuántos recuerdos no hay, cuántas cosas valiosas no has podido cultivar en tantos años de experiencia como pintora, como artista, como duranguense. Es un gusto verte primero, de nuevo, después de cuántos años, pero estar en este recinto de paz, de arte, de durangueñidad que se respira aquí, una paz sensacional. Gracias por la invitación. Juan, ¿qué te puedo decir? Este espacio fue heredado, porque fue heredado aunque haya sido adquirido. Yo estoy convencida de que así, cada vez que paso por la calle de Victoria, ¿sí? Y que veo la voz de Durango, es algo que representa más que una herencia que viene de tus abuelos, y más allá de cómo haya llegado ese espacio a tus manos, es un espacio que va adquiriendo cierta solemnidad por lo que lo vas impregnando a través de la propia vida. Gracias. Y así es este recinto, que más allá de que haya sido adquirido, yo digo, no es heredado. Cuando utilicé esa palabra me dijeron, ay, ¿quién te lo heredó? La vida misma. Que tuvimos que a pagar un precio. Sí, pero la vida me lo trajo a mis manos. Entonces es una herencia. Yo lo considero una herencia porque desde el momento en que lo adquieres, está en tus manos hacerlo crecer no físicamente, sino hacerlo crecer en llenarlo de paz, en llenarlo de arte. Cada espacio tiene su misión.
Y una vez que llega a tus manos, por los medios que sea, depende de ti de que lo llenas. Oye, y duranguenses como tú hay muy pocos ya, Pilar. O sea, porque algún día debatí yo con alguna persona de cuyo nombre no quisiera acordarme, como Don Quijote, como Miguel de Cervantes Saavedra, de los pocos valores humanos que nos quedan en Durango. Mira, Durango ha sido una tierra pródiga en gentes ejemplares, en artistas, en pintores, en cantautores, en lo que tú gustes y mandes, periodistas, escultores, okay, pero es como una generación que se nos está acabando y creo que no le hemos podido dar el valor a nuestra gente que realmente tiene, y tú eres un valor enorme para Durango. Yo te preguntaba ahorita algo, pues algo con lo que te vas a topar un día. Oye, Pilar, ¿qué va a pasar con esto? Esa pregunta se la hice a Javier Guerrero Romero con su biblioteca, se la hice a Garcinaba, A Miguel, el doctor Miguel Vallebueno. O sea, ¿qué va a pasar con sus bibliotecas? Yo te pregunto, ¿qué va a pasar con este recinto de arte y de cultura que tienes aquí, ubicado muy estratégicamente en la calle de Aquiles Cerdán, muy bonita? Y bueno, me refiero yo a que duranguenses como tú ya no se dan, ya no crecen, y si alguna intención tienen de servir a Durango, pues como que las puertas no se abren, como que es bien difícil vivir del arte, como que es bien difícil convencer a una sociedad que corre, que lucha por la sobrevivencia, que tiene otros intereses, cuando realmente personas como tú necesitan el calor de su gente, ¿verdad? Mira, yo creo que estamos en situaciones similares, cada quien en su rubro. Yo me lo he cuestionado, he vivido, iba a decir que he vivido a tu lado, y no porque te pueden golpear y me pueden golpear o pueden malinterpretar. Yo recuerdo el primer libro de fotografía tuyo que cayó a mis manos, que si mal no recuerdo fue en el sexenio de Ismael, ¿sí? A lo mejor hay uno antes. Hubo uno en tiempos de Maximiliano Silerio. No, ¿qué te pasa? Anda, eres más viejo. Hubo uno que hice con Olga Arias, Con Olga que se llamaba Ciudad Paloma. Un día se presentó en la casa de mis papás, ahí por la calle de Francisco Saravia, y me dijo, oye, voy a hacer un poema para Durango. Pero le dijo a mi mamá, yo quisiera que tu hijo tomara fotos relativas a esos poemas. Y yo no era muy interesado en andar... Pues estaba chiquillo. Cumpliéndole cosas a los artistas, la verdad, sí. Sí, era andaba en la chiquillo, choca, que las muchachas, sí. y que el colegio, aparte que todo ella eso. te llevaba unos bastantes años. Y hice un librito chiquito que se llamaba Durango Ciudad Paloma, que creo que fue la primera versión que hizo Olga Arias de esos poemas, y me quedó un ejemplar. Oye, que cuido como oro. Pero lo tengo que conocer. Sí, sí. Porque sí. a lo mejor tú no sabes. Sí. Pero esa poesía está en esta estructura que ustedes ven arriba de la escalinata de la Biblioteca Central. Está la Ciudad Paloma y se prenden las luces, que es de nuestra autoría y de Cristian Saucedo. Sí. Esta estructura. Y cuando teníamos la idea, porque fue para los 100 años de la biblioteca, teníamos la idea de la estructura, porque es una estructura monumental, y decíamos, ¿qué poesía o qué escrito vamos a poner ahí? Y estuvimos él y yo deliberando, y es Ciudad Paloma. Pues ese porque poema entendimos que tenía que ser él. Data del año 72. Fíjate. Y en el año 1973, mi papá me dijo, vente al periódico ya. Vente a trabajar al periódico, sabes tomar fotos, sabes moverte, te necesito. Y mi primera foto, una de las primeras fotos, fue cuando Alejandro Páez Urquidi le entregó una medalla al mérito a Francisco Montoya de la Cruz. Fíjate que la vida te ha enlazado con el arte a querer y no. Anda, ya tengo kilometraje andado sin aceite. Sí. Tengo 54 años metido en el periódico. Oye,
estamos hablando de más de medio siglo, aunque Sí. se escuche bastante pesado, Sí. pero precisamente ahí está la maestría. Dices tú, oye, espérate, seguramente fuiste chalán de tu papá, mandadero, fotógrafo. Porque mis hermanos ya eran grandes, todo. Pilar. Y Chava, tú mi dijiste, hermano, pues era ya muy mayor. Mis hermanas ya andaban noviando en aquella época. y no les interesaba. Guille se andaba casando o ya se Claro. había casado. Y entonces quedaba yo y, pues me pegaba a mi papá y a mi mamá para todo, ¿no? Cuando llegó la rotativa, que ya tiene también 54 años, igual que yo en el periódico, pues yo ayudé a descargarla. Vi cómo la descargaron las grúas Sánchez, ya existían las grúas Sánchez. Y cómo se tuvo que cerrar la calle para poder bajar todo el armatoste, y cómo se tuvo que rehacer el edificio del periódico, que daba desde Juárez hasta Constitución, para poder meter todas las instalaciones que llegaron en el año 69. O sea, ya La Voz tenía 10, 11 años de semanario, hecho en tipografía, ahí donde era Gordas Gavino, donde ahora es Gordas ¿Dónde Gavino. hoy es? Fíjate, todo eso abarcaba. Abarcaba un demonial. Pues de calle a calle, simplemente y luego imaginarnos conoce esto. a una benefactora inglesa que se llamaba Prudencia Ball, y ella le vende el edificio que ahora tenemos, en calle Juárez, al lado de Sears y al lado del Seguro Social, donde está la capilla de las Madres Teresas. Sí, claro. ¿Sí? ¿Verdad? Que la historiadora Beatriz Valles le hizo un libro a esa capilla y es muy interesante. Yo te comento ahorita que voy a hacer el libro de historia de La Voz. Bueno, ahí viene la historia de la capilla, ¿verdad? Oye, va a ser muy interesante porque esta historia que estás platicando, seguramente nuestros padres la conocieron a trozos, ¿sí? A trozos. Un pedazo seguramente, si viviera hoy mi papá, diría, sí, yo me acuerdo cuando vi esto y escuché lo otro, o leí, ¿sí? Pero tener un libro que nos dé toda esta historia, todo este panorama, Sí. pues va a ser extraordinario, porque yo digo que hemos estado equivocados a nuestros hijos, y quizá sea error de nosotros. A nuestros hijos les enseñamos, usted párese y camine hacia adelante y no ve atrás. Y hoy nos estamos dando cuenta que el que no visualiza su propia historia no puede valorar sus propios pasos. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces es lo que estás haciendo tú. La importancia del arraigo. O sea, los duranguenses de principios del siglo XX teníamos otra educación. Los boomers, que somos tú y yo, ¿okay? De los años 50, teníamos unos principios, primero religiosos, educativos y civiles muy rígidos. Bueno, no, con una mirada, nadie Sí. me lo cree. Mis hijos se ríen cuando les digo, mi mamá y mi papá nunca tuvieron que levantarme la voz con que me voltearan a ver, o era una orden de desaparécete de aquí, cállate, vete, habla. O sea, nos dominaban por completo. Pero una de las principales herencias de esos tiempos, como decía Jorge Luis Borges, es que lo que se extrañan son los tiempos, no tanto las personas, los tiempos. Los tiempos, la seguridad, el jugar a las canicas, el jugar a la quemada en la calle, los tiempos. Por eso tienes esto, porque esto es arraigo, ¿Sí? Esto es durangueña. Esto es seguir respirando. Sí, por eso yo tengo el periódico, por eso tengo el Cambujal, el rancho del Cambujal, que es de la familia Stener, tiene 107 años con la familia Stener ese rancho. Por eso La Voz de Durango pues conserva prácticamente todos los muebles que hicieron periodismo durante 69 años, los tengo. Nada más me falta la máquina de escribir que usó don Ángel Martínez Mena, que no la hallé nunca. No la hallé nunca. También quiero decirte, en 69 años, por La Voz de Durango han pasado 500 gentes. Y se han perdido muchas historias y muchos objetos. Y equipos. Y equipos, claro. Y escritos. Claro. Y valores. Pero yo me acuerdo en aquellos años, de los años 60, cuando reporteros que luego fueron grandes reporteros, llegaban con la jefa de redacción y vuelvan a hacer la nota. Oiga, pero que yo ya la hice, ya me quiero ir.
vuelva a hacer la nota. Y vuelva a hacer la nota, y vuelva a hacer, y vuelva a hacer. Y así es como se enseñaron a redactar. Oye, y no había corrector de ortografía. Había un señor Burciaga. No, pero no había el automático de hoy, me refiero. No, todo era manual. Y tú salías de la escuela con una excelente ortografía. Impecable. Y con una excelente gramática, prosodia, ortografía, de aquellos grandes maestros que tuvimos en los años 60, que Dios los tenga en la gloria a una gran mayoría, de las escuelas públicas que valían, como la Escuela Guadalupe Victoria, la Escuela Alberto y Alvarado número 15. Sí. La secundaria 6 y la secundaria 6. La teacher Amelia. ¿Te dio clases la teacher Amelia? Claro que sí. Mira. La ballena. Iniciamos acá. Sí. Y eran años grandes que nos arraigaron a nuestra ciudad, pues por eso Durango no desapareció. Se nos han ido miles de duranguenses valiosos que han tenido que buscar su destino, su futuro en otros lados, porque Durango no los puede retener, porque también tenemos gobiernos que nunca se han preocupado por eso, Pilar. Pero los que amamos a Durango... Seguimos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero fíjate que yo creo que es parte también de la educación cultural que les damos a los hijos. Y en cultural no hablo más que estrictamente del sentido de hacerles entender que los pueblos son grandes por su cultura, ¿sí? No por otra cosa. Y hemos escuchado de pueblos del que quieran, de Egipto, de Francia, del que sea, son grandes por su cultura. Y tristemente en México, lo que al último volteamos a ver es la cultura. Sí, es deprimente eso. En nuestro estado, el cuarto más grande de la República, con una historia fenomenal. Fíjate tú cuántas historias no se han perdido, cuántas personas han pasado por nuestras vidas que tú y yo conocimos, que no valoramos en su tiempo. Sí, que no valoramos en su tiempo. Okay. Y que ahora pues nos dejan un legado que ojalá pudiéramos imitarlo pues plenamente, ¿verdad? Hablábamos de Olgarias, que no era de Durango, pero amó a Durango como pocos. Francisco Montoya de la Cruz, que amó a Durango como pocos, aunque él era zacatecano. Era zacatecano, ¿verdad? Sí. Pero hemos dejado ir a un Guillermo Bravo, que es Durango, y que ha sido espectacular, y que seguramente, pasados los años, vamos a lamentar no haberle. Yo lamento mucho porque fue mi gran maestro, el maestro Guillermo Bravo. Y dices tú, lo hemos dejado pasar ahora de vez en cuando, pues que hay una exposición. Y digo, híjole, todavía no nos queda en claro. Su gran día. En mi etapa periodística, pues aprendí fotografía desde chiquillo. Le he dedicado 4 libros a mi estado. He dedicado una gran variedad de fotografías a la preservación y a la conservación de los animales silvestres que tiene Durango y a los paisajes que tiene Durango. Muchos de los paisajes que ahora todo el mundo visita, nosotros los descubrimos. Pero antes del antes. Sí, te voy a platicar. Cuando Miguel Ángel Vargas fue director de turismo en Durango, en época de Héctor Mayagoitia, no me quiero equivocar, pero era por ahí desde el 74. Sí. Me habla y me dice, oye Juan, quiero que vayas con fulano de tal a un lugar que vamos a promover para hacer películas. Y me mandó a mí a lo que ahora es el volcán El Jagüey. Fíjate al Jagüey. Sí. Creo yo haber sido el primer fotógrafo que retrató toda esa zona. Sí, porque la dirección de turismo a cargo de Miguel Ángel Vargas me lo encomendó, fíjate. Y ahora es el gran atractivo que tiene Durango, las inmediaciones de Canatlán y toda esa zona, el volcán El Jagüey. Fíjate. A lo mejor la gente lo conocía. La gente de ahí, pero con esta visión que Miguel Ángel Vargas, gran amigo también, que en paz descanse, sí tenía una visión
de lo que era el turismo. Sí. Sí, sí, una visión muy clara de lo que tenía, y por algo te mandó a llamar. Juan, pero ahorita que dices tú, las fotografías, a ver, una pregunta, ¿te hiciste fotógrafo por ver a tu papá en el movimiento del periódico o porque realmente tenías una vocación y querías ver a través de la lente? Un día que hice una exposición en el lugar que tiene Luis Alfredo Rangel Pescador, estaban mis fotografías alrededor y ante la audiencia Luis Alfredo hizo una aseveración que me llamó la atención porque yo no me había dado cuenta. Me dijo, en todas las fotografías de animales de Juan Nava, los animales voltean a verlo a él. ¿Cómo le haces? Le digo, ¿sabes qué? Ahorita me estoy enterando de eso. Yo no me daba cuenta de eso. Fíjate qué interesante. Sí, y la verdad es que, pues, yo acampaba mucho con aquellos Gerling, no sé si te acuerdas de Chris y Joel Gerling, don sí, Roberto Gerling, sí, todos sí, ellos. sí. Íbamos mucho a acampar y salíamos al monte y escuchábamos muchas canciones muy, muy suaves de aquella época y me dio por conocer Durango siendo un muchachito. Mira, nos subíamos al tren para ir a Estación Patos, a los gansos de las colonias menonitas que apenas se empezaban a aposentar ahí. Y llevábamos rifles y nunca nadie nos dijo nada, Pilar. Nos íbamos en el tren a regocijo, a acampar, a andar en la sierra con rifles. Nunca nadie nos llamó la atención y nunca nos pasó absolutamente nada. Era un Durango muy hermanable, de mucho respeto, de mucha paz. Sí, de mucha paz. Y yo creo que ahí fui enamorándome de mi tierra, enamorándome de la naturaleza, y luego las cosas se te van dando solas. Pero a ver, tu primer cámara como tal, cuando dijiste quiero una cámara porque quiero, o cuando descubriste, porque esto es real. Ay, yo me quedo sorprendida porque cuando agarras la cámara es diferente la visión que tienes que lo que ves con el propio ojo. Y tú dirías, que es que porque tiene aumento. No, hay una magia a través de la lente. Exacto. ¿Cuándo descubriste eso? Mira, Bugambilia, mi hermana, tenía una cámara Kodak Brownie que me prestaba para ir a tomar fotos de paisajes y de mis amigos. Y luego mi papá me regaló una cámara ya semiprofesional que disfruté también mucho. Pero eso que tú mencionas es algo muy medular, porque fíjate cómo tú puedes traer la mejor cámara del mundo y las fotos no se te dan. Sí, esto está inserto en el ser humano, no Sí. a todos se nos va. Eso de descubrir esta magia es personal, puede decirse que es un don. Una persona una vez en una exposición en México me dijo, no, pues es que usted trae unas cámaras que no tiene nadie. Digo, sí, pero las cámaras no se ponen solas. Exactamente. Sí. Sí, ni se cliquean solas, Y me refiero a algo que tú debes de conocer. Tu lienzo es especial, con una medida que a ti te gusta, que tú dominas. Tu pincel, tus colores, tus mezclas, tu visión, tus pensamientos. O sea, eso no lo puedes compartir con nadie ni lo puedes explicar, porque eso nomás se te da a ti, Pilar. No, yo quiero confesarte que ha habido ocasiones en que está Saúl conmigo y me dice, qué fácil. No. Anda, súper fácil. Toma, aquí están los pinceles. Órale, lléguele. Luego ya los ha agarrado, porque sí los ha tomado. No, toma. Entonces, pero si es rete fácil. Le digo, es como yo te escucho tocar el arpa y digo, qué fácil, ahí está el arpa, pues ¿qué hago con ella? Y casi Nada. te aseguro que Saúl no toca igual un arpa de tal modelo que un arpa todas nueva. son diferentes. Sí. Todas son diferentes. Y una prefiere. Claro. Sí. Entonces, esto que te dicen, pues trae esta cámara, pues ahí está la cámara, hágale. Fíjate que la cámara para mí es un instrumento. Me gustan mucho las cámaras, tengo como 200. Y espérate. Pero hay una que te cuelgas y te hace... Es tuya, es la extensión tuya. Sí, tocarla,
manejarla, guardarla, sacarla, ver a través de ella. Si convives todo el día con tu equipo, con tu cámara, pues tu cámara ha de ser bonita, ha de ser agradable al tacto, debes tener un cierto orgullo por ella, debes verte como fotógrafo, ¿verdad? Claro. No vaya a ser como aquella vez que uno de nuestros reporteros llega con Eloy Cavazos vestido de luces a la Plaza de Toros Alejandra y le dice, oiga, ¿usted es el torero? ¿Verdad? O sea, tienes que, si vas a ser fotógrafo, debes aparentar ser fotógrafo. Claro. Y debes ser fotógrafo. Claro. Y la gente te observa. Y la gente te ve cómo te ubicas, cómo te mueves, cómo te ubicas, cómo te manejas. Y empieza entonces a darse cuenta que pues, no, ahí hay un tipo diferente. Diferente a todos los demás. Sí. ¿Sí? Entonces eso me pasa a mí. Acabo de estar en París. Ay, vi tus fotografías bajo la lente. En blanco y negro, fabulosas. Oye, fabulosas, me encantaron esas fotografías. Es que la magia del claroscuro, porque es una magia. Llevaba a mi hija de 14 años, Valentina. Me decía, ay, está haciendo un calor de los 1000 demonios. ¿Cuándo vas a acabar? No, espérate, papá, pero es que sí, es una calle. Pero es que mira cómo entra la luz. Sí. Mira cómo se reflejan los charcos, o cómo reflejan las paredes, los tonos, los colores. Mucha gente no ve eso. Como en la pintura, ¿verdad? Sí, no, pero la magia de la fotografía, yo vi esas fotografías y la verdad, ¿qué crees? Tuve que detenerme para leer todo el contexto. Sí. Porque en un instante, esto fue instantáneo, creo que la primera fotografía es de la Torre Eiffel. Sí. Sí. Me perdí de si eran fotografías del día de hoy o las habías tomado desde hace mucho. Entonces me tuve que detener a leer todo el contexto, de decir, wow, las tomo hoy, pero lo más importante es que a mí me llenaron de nostalgia. Por eso me hizo vibrar que si eran de hoy o de antes. ¿Sí? Entonces, esa es la magia que tienes que capturar, el detenerte. Y me sentí como cuando yo también hablo de la obra, que digo, no, a ver, no me interesa si te gusta o no te gusta. Lo primero que pretendo es que te detengas a ver la pintura. Entonces, me encantó porque yo me tuve que detener y ver una por una y leer. Y tú dije yo, qué padre, porque me jaló la nostalgia. Sí. Y fíjate que la cámara te impulsa a salir, a ver, ser usada, a ver el mundo, a conocer gente, a ir a lugares extraños, a escuchar los lamentos infinitos de las canciones populares. Y entonces es como vas forjando una personalidad y un estilo. Y yo no sé si ya tengo un estilo, pero no me canso de descubrir cosas y no me canso de maravillarme de lo que veo, de un amanecer, porque en mi casa, que es la tuya y en el rancho, pues todas las noches veo la Vía Láctea aquí. Luego que casi quieres bajar ahí, veo las constelaciones, textual, casi quieres bajar las estrellas. Veo las constelaciones y luego te das cuenta de todas las historias mitológicas que hay en torno a eso. Y luego ves cómo crece la hierba, y luego cuando suena el corcové es un pajarito que se llama tapacaminos, que antes de las lluvias empieza a cantar, y luego los coyotes cuando aúllan. Entonces ese mundo a mí me gusta mucho, pero también me gusta mucho tratar con gente y ver gente, descubrir sus personalidades, aunque muchas veces a esas gentes no les gusta la foto como yo los retrato. Mira, acabo de retratar a unos cocineros que salieron de un restaurante ya hartos, fastidiados, cansados de estar trabajando todo el día, y yo llegué y les dije, oigan, ¿me permitirían tomar una foto? ¿De qué? Pues de ustedes. ¿Y nosotros por qué? Porque son interesantes sus gestos a la hora que salen agotados del trabajo a fumarse un cigarro en la calle. Ah, pues órale, ¿y la vamos a ver en algún lugar? Sí, les dije, lavozdedurango.com, y lo apuntaron, todo eso, y tomé la foto y salió, creo que ayer o antier. Ya ves que yo en Facebook escribo a diario. Sí, oye, porque esto tienes que encontrar, también tiene
hay una necesidad Sí. de compartir Sí. lo que veo, lo que escucho, lo que creo. O sea, Sí. es tu verdad, a lo mejor yo ni la veo tan interesante, a lo mejor a otras les parece, no sé, pero es lo tuyo. Y esto también es muy válido y lo has hecho una parte de ti, ¿sí? Sí. De expresar, órale, vi esto y ahí va, quien lo aprecie, quien lo tenga que apreciar, ¿verdad? Sí, y he sido diarista pues la mayor parte de mi vida, periodiquero, porque alguna vez lo voceé también la voz. Mira, a mí me tocó padrísimo, oye. a mí me tocó conocer siendo yo un niño, andando por las calles con mi bonche de periódicos, a don Jesús H. Martínez. Lo acompañé cuando inauguró el Cine Alameda. Luego a los hermanos de la Garza, a don Miguel Sixex Satarain, a don José Daer, a Tufik Sade, o sea, a los hermanos Valdepeña. Mire, Jovita, ahí está el niño Nava. A ver, dígale que pase, que se lleve lo que quiera, luego que pase doña Guilla a pagarme. Ese era nuestro Durango. Sí. Pero fíjate, Juan, qué interesante también, y aquí hay que honrar y darle su crédito por el mérito de haber hecho esto contigo, tu papá. Sí, claro. Órale, Sí. agarre los periódicos y vaya a véndalos. Sí. O sea, es parte de esta empresa. Fíjate, en ese momento, obvio que jamás puede tener uno la conciencia de decir, si yo voy a ser el dueño de esto, y luego me mandan a vender el periódico, ¿cómo? Pues ¿cómo? Porque así es como llegas a ser el dueño. Por eso, Sí. por ese mérito. Pero la visión de tu papá, que le tenga amor. No, al pues periódico. era un tipazo. Era un tipazo como habrá sido también el tuyo y como son tipazos los papás de todos nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, remito. O sea, esas gentes después de la cristiada y de la revolución. De que se quedaron sin nada, de nada. Que se quedaron sin nada, que se enseñaron a cuidar, que se enseñaron a trabajar. Pilar, el otro día me levanté un domingo muy temprano a recorrer la calle 5 de febrero y lo que te digo, pues me recordé de todo, de don Miguel Sixi, de don José Daer. Sí. O sea, era un Durango que era de nosotros. Era de nosotros ese Durango. ¿Qué le pasó? Bueno, la modernidad, el crecimiento, lo que gustes, pero de eso nomás nos quedaron los recuerdos, ¿verdad? Y me da un cierto pesar porque yo veo que cada día, cada momento, cada año que pasa, como que los duranguenses somos menos, como que los duranguenses de esa época, pues, somos también menos. Y el libro que voy a publicar, no sé a quién se lo voy a dirigir, porque las gentes que vivieron en la voz de Durango y el Durango de esos años, quedan muy pocos. Pues mira, fíjate que si nos vamos por generaciones, creo que no más, habemos dos tipos de generaciones, los que seguimos sintiéndonos orgullosos de haber transitado las calles de Durango, haber vivido esa etapa, querer retenerla en lo que nos corresponde, entre nuestros sueños, recuerdos y entre nuestras manos, y los que decidieron Durango hay que pisotearlo, destruirlo, transformarlo, hacerlo grande, hacerlo no sé qué y no sé qué, y no vale. Fíjate, Pilar, ¿Sí? yo no me voy a poder retirar, no me voy Pues a poder jubilar. No, pero somos afortunados. Sí. Yo sí. digo, no, yo soy afortunada. ¿Qué creen? Hoy en la mañana lo decía, porque me decían, bueno, ¿y usted nunca se jubiló? Así como diciendo, recibe una pensión. No, ni nunca la busqué, ni nunca pensé en ello. A mí me alienta el pensar que hasta el último día de mi vida tiene que trabajar ahora Saúl y tengo que trabajar yo para mantenernos, Pues así porque no estamos. tenemos ninguna jubilación, ¿sí? Pero somos afortunados porque, ¿qué crees, Juan? Si no, ya seríamos jubilados y ya no tendríamos que movernos y a lo mejor ya estaríamos medio entumidos y a lo mejor ya estaríamos quejumbrosos de las rodillas y de los pies y de no sé qué. Y como muévete, porque hay que trabajar para sacar el día, pues nos seguimos moviendo. Mira, La Voz de Durango acaba de cumplir 69 años y ahorita ya no se publica en impreso. Tengo las redes sociales y tengo un PDF con 2,000 seguidores.
con 2,000 suscriptores más o Pues menos. tienes que ahorita Va bien. compartirnoslo, porque esto es interesante. También ya le estamos abonando los de la otra parte a no estar consumiendo papel, porque esta es una realidad. Claro. Que tenemos que abonarle al planeta. Sí. Entonces, qué interesante que yo pueda leer aquí en mi teléfono las noticias. Sí. Sí. Pero yo te digo esto, yo seré periodista hasta el último día de mi vida. Seré fotógrafo hasta el último día de mi vida. Y con La Voz de Durango yo tengo un matrimonio. No voy a ser sin ella y ella no va a ser sin mí. Pese a los malos gobiernos, pese a los malos funcionarios, pese a las intimidaciones e inseguridades que pueda existir en el interior de un periodista, yo espero seguir trabajando lo que me quede de vida y seguir engrandeciendo la labor de todos los periodistas de Durango, de mi periódico en sí, honrando la memoria de todas aquellas gentes que ayudaron a mi papá a despegar con su periódico y desde luego pues honrando su memoria, ¿verdad? Oye, Juana, con la pena te voy a decir, te faltó algo. Y contra mis propias tentaciones de la vida. Porque dice uno, no, si los demonios no nomás están afuera, ¿sí? También a veces uno tiene sus propias tentaciones de decir, ya fue suficiente, hasta aquí, ¿sí? Entonces, tiene uno que luchar contra sus propios demonios. Yo estoy segura que en muchas ocasiones cuando estás allá en la casa de la sierra, y qué necesidad de regresar a la ciudad, y aquí me quedo. Oye, yo todavía batallo con una nómina grande, ¿eh? Cada quincena, y pago seguro social y pago un montonal de impuestos y todavía tengo 15 gentes trabajando en el periódico. Son 15 familias que dependen. 15 familias, son duranguenses todos, ¿ok? Entonces yo me tengo que preocupar por ellos. No puedo cerrar porque ¿a dónde se va esa gente? No hay trabajo en Durango. Todos los estándares de empleo van para abajo. Claro. No solamente en Durango, sino en el país, ¿no? Sí, esta es cuestión mundial, pero Sí. bueno, en nuestro estado, por más que nos digan, el Seguro Social no miente. No Dije miente, yo el otro día, no miente el Seguro Social. Ni el Pueden INEGI. decir que más de 1,000, que 2,000, que 3,000, pero a ver, el Seguro Social me dice que tiene menos, entonces hay algo que yo no entiendo. Pero tú eres fiel a tu Durango y fiel a esas familias. Pues sí, Pilar, sí. Yo le tengo un gran amor a mi ciudad, a mi estado, ¿ok? También heredo una carga de cosas que tienes que mantener a flote. Mira, mis hermanas ya son grandes, necesito cuidarlas. El único cuñado que me queda, que es Carlos Alcalde, necesito conservarlo así, ¿verdad? Yo, que ya soy un hombre de la tercera edad, necesito conservarme casi en formol para poder seguir estando presente. Oye, es que tú estás como yo, que le decía el otro día a mi mamá, que decía, pues apenas se puede creer, mi mamá tiene 90 años, Mira. se puede creer que mis nietos son los que me van a llevar de vacaciones, o sea, echándonosla a nosotros, sus hijos. Le digo, mamá, yo creo que usted tiene que hacer conciencia que sus hijos ya necesitamos quien nos cargue también. Sí, entonces por eso no podemos cargar con usted, porque si yo la llevo a usted, yo necesito que vaya Cris para que me cargue a mí, y entonces Cris tendría que cargarme a mí y a usted. Entonces mejor que los nietos vayan solos con usted, sale más fácil para ellos. Ya una salida de esas, pero es cierto, Juan, nosotros también ya necesitamos un bastón. Bueno. Le disimulamos muy bien, ¿sí? O sea, y es un decir, no me refiero al bastón material, pero es un decir, ¿sí? Claro. Pero te digo, pero tú cargar con tus hermanas, No, estar bueno, preocupado por ellas. No cargo con ellas, pero estás preocupado pero debo por ellas. preocuparme por ellas, ¿verdad? Debo preocuparme por 2 hijos que tengo que son empresarios, que, pues bueno, tienes que cuidarlos. Que conocí a tu nieto y que está precioso, porque también hermoso. tienes que cuidarlos, ¿verdad? Y luego tengo una chiquilla que la vida me dio, que tiene ahorita 14 años, que está en una edad en la que tiene que estar detrás de la ella pulsada. todo el día, Sí. ¿verdad?
pero soy feliz. Soy feliz y yo no me pienso ir de Durango, no pienso cerrar mi empresa, no pienso cerrar el periódico, no voy a renunciar a ser periodista y sí voy a empezar a decir ya las cosas que sé, porque es necesario que Durango despierte un amor propio para que los años que vengan sean mejores años para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque nos lo merecemos, Pilar. Pues mira, Juan, yo creo que somos muy afortunados porque estamos en una edad que la vida nos ha permitido llegar sin compromisos políticos ni sociales, ¿sí? Pues es porque resulta que ya los compadrazgos no funcionan para nosotros igual que para nuestros padres, que era un acuerdo por vida, pues con la pena ya no funcionan para nosotros. La ideología política que está perdida completamente. También ya decimos, pues, ¿qué creen? Yo resulta que ya no soy ni de ningún partido. Oye, que un día que quizás sí, quizá no, pero ya ahorita somos libres. La religión la profesamos de acuerdo a nuestras creencias en libertad. Sí. ¿Sí? Sí. Ya podemos decir no, aunque estemos dentro de una religión católica o apostólica o romana, podemos decir con eso no estoy de acuerdo o con eso sí estoy de acuerdo. Lo único que seguimos defendiendo muy claro son nuestros valores, ¿sí? Entonces somos afortunados porque estamos en la libertad. Yo les digo, ahora entendí lo que es llegar aquí, a esta edad. Estamos más allá del bien y del mal. Y sanos. Y sanos. Estamos más allá del bien y del mal porque ya no tenemos ni que persignarnos ante ningún santo, ni que inclinarnos ante ninguna autoridad, ni que firmar ningún compromiso. Oye, estando mi libro listo, diseñado, armado y ya, a lo mejor ya para empezar a la impresión, Sí. A mí me gustaría que lo leyeras, Ana. Ay, no, pues me encantaría. Porque le doy mucho valor a tu personalidad, a tu persona, a tu trabajo, a tu experiencia, a tu afán artístico, y a tu amistad. Me gustaría que lo leyeras antes. No, claro que para mí es un privilegio. El día que hagamos la presentación, que Toño Ochoa me ofreció el Museo de la Ciudad, Ajá. ok, estés presente con Saúl. Ajá, y por Saúl nos deleite supuesto. con un... Con el arpa, por supuesto. Sí, sí. Date por firmado el acuerdo porque soy su representante cuando le conviene, y cuando me conviene. No, y que tomes No, la palabra claro que también. sí, no, Okay, por porque pues supuesto. ahí lo que me va a urgir es que sean los duranguenses los que salgan en defensa de esas historias que vienen en ese libro, que son tremendas. Oye, tremendas. yo te voy a decir una cosa que me dijeron un día. Pues yo no sé, yo no me explico tú viajando tanto, haber estado en tantos países y me lo dijeron hace poco, y sigues regresando a Durango y sigues viviendo aquí. Dijo, ¿por qué? Si sé que has tenido oportunidad aquí y allá. Le digo, ¿sabes por qué? Porque he sobrevivido. Esto Y porque lo amo tanto a Durango y he aprendido a sobrevivir. Así historia. te digo a ti. Es que has aprendido a sobrevivir y lo que no te mata, pues te fortalece. Así es de que aquí está Juan Nava con la voz. Híjole, yo creo que es algo que deberías de contar. ¿Cuántas veces, porque han de ser incontables para empezar, aunque parezca retórico, cuántas veces se ha dicho la voz del Durango ya no da? No, pues porque no es fácil ser periodista y no es fácil tener un medio de comunicación. Pero en aquellos años de los 50, hacer un periódico era una proeza. Yo me acuerdo que algún día me contó mi papá que había ido con el comercio local a pedir el apoyo para hacer un periódico y el comercio local se fue con la cadena García Balseca a invitarlos. O sea, Sí. híjole, es que esta historia Luego, tienes que contarla. Fíjate, Sí. a ver, espérate, me la platicaste muy, muy rápido. En lugar de darle mi apoyo al que es de aquí de Durango, al vecino, al de la esquina, al que conozco, me voy, invito a la cadena García a la Balseca. cadena de fuera, que venga a hablar
de los míos, el que no conoce. Y tengo una carta Híjole. del Congreso del Estado donde le piden a García Balseca que se vaya de Durango, que no aguantan a sus periodistas. ¿Tienes una carta? Sí. Y está Un publicada. desplegado. Y está publicada. Está publicada. Y te quiero decir que cuando Durango se da cuenta que la cadena García Balseca no era la opción, ¿ok? Hubo gentes que se acercaron con mi padre y fungieron como socios de La Voz para que La Voz fuera Fuera más diario. fuerte. El señor Lalo de la Peña fue uno de los socios de La Voz. El señor Ángel del Palacio fue uno de los pioneros. Autoridades, impulsadores de La Voz. autoridades sociales. El señor de la Posada Durán, Don Francisco. No, el hermano, no, otro señor Durán. El de la Posada Durán. Luego te digo. Ok, estoy confundiendo. Sí, y luego estuvo sí. don Héctor Vela, y luego estuvo don Javier Nájera Colón. O sea, hubo Quijotes en La Voz de Durango. Oye, ¿publicas esa lista? Que así Tenemos como... que invitar, ya me sumé al evento, Sí. que invitar a sus hijos. Sí, y sobre todo los que colaboraban en La Voz de esa época. La Voz se hizo a base de editoriales, La Voz se hizo a base de tragos amargos. 4 veces intentaron matar a mi papá. Nosotros fuimos los primeros en hablar de narcotráfico en los años 50. ¿Ok? Oye, ya existía, así ya existía. Sí, y luego los que colaboraban con mi papá, ciegamente colaboraban con él. Ángel Martínez Mena, el Pipolillo, te voy a traer la lista, por eso quiero que lo leas. No, es que esto, fíjate que esto donde tiene que topar es en nuestra conciencia. Sí. En la conciencia de la reflexión, ¿sí? No del juicio, no, en la conciencia de la reflexión, de entender quizá la estructura del durangueño, del duranguense, de decir, ¿cómo hemos actuado? ¿Por qué a través, tú me estás diciendo esto, pero lo mismo sucedió cuando se puso la Soriana, una historia parecida, lo mismo sucedió, o sea, y sigue sucediendo. Lo mismo ha sucedido con los constructores, lo mismo de decir, ya basta. Pues te voy a decir, yo guardo mis resentimientos, son resentimientos fuertes, pero también reconozco a las gentes que han sido bondadosas con mi quehacer periodístico y les agradezco. Mira, nunca voy a dejar de reconocer que Maximiliano Silerio fue un gobernador de gran apertura y sobre todo con la cultura. Sí. 18 museos abrió. Sí. 18 museos. Y con como digo, con la pena, ahí también tiene que tener su mérito sus colaboradores, que estaba Emiliano Hernández Camargo, sí, que tenía una visión amplia, que estaba un Jorge Herrera Delgado, sí, que era Te platico cómo descubrí a Jorge Herrera Delgado. Sí, platica. Porque yo lo descubrí. Ah, tú lo descubriste, Sí. A ver, eso sí, no, esa historia no me la sé. Yo ya era director de La Voz de Durango en el año 83. Ajá. Mi papá había fallecido, mi mamá me trajo de México, yo estaba en Radio Red, me trae y me dice, Véngase, encárgate del periódico, por favor, porque si no, va a cerrar. Siempre hemos estado así, mañana cerramos, ya se acabó, Es ya no parte. ganamos dinero, siempre, y La Voz siempre has podido sobrevivir. Bueno, pues voy a un acto del Tecnológico y estoy en la mesa de honor con el director del Tecnológico y junto con otros, pues, directores de periódicos de esa época. Y estamos en un evento presenciando no sé qué. Y hay un joven que habla con una seguridad, muy propio, así, y eso y lo otro. Y yo lo vi muy jovencillo, flaquillo. Y pregunté, ¿quién es ese chavo? No, pues es un chavo que es aquí, está estudiando y qué es el otro, y quién sabe qué. Preséntemelo al director. Y se acercó Jorge Herrera Delgado, me dijo, ¿usted es el director de La Voz de Durango? Sí. Oiga, yo quiero trabajar ahí. Oiga, a mí me encantaría estar en La Voz de Durango, aprender cosas. Le digo, te invito, vente con nosotros y ayúdame, porque tú eres ingeniero en electrónica
y me puedes ayudar porque estoy dando un gran paso a la renovación del equipo. Y Jorge Herrera Delgado estuvo 9 años con nosotros. Oye, ¿y esa historia se la saben sus hijos? Pues no sé. Pero tienes que invitar Pero la esposa, a sí. Jorge, a Blanquita. A Blanquita, sí. Claro, por bueno, supuesto. Blanquita publicó un libro de Jorge Herrera y no menciona nada de eso, fíjate. Fíjate que, Pues, porque fueron 9 años. 9 años. 9 años. Y 9 años de puros sufrimientos, porque... Que le tocó la chamba de chiquillo, pero que lo ha de haber forjado. No. Y que gracias a eso fue lo que fue. Llegó a crecer muchísimo. Fue su carrera, o sea, yo digo, hay maestrías y doctorados que no necesariamente tienen que cursarse en instituciones. Claro. Sí, son en la banqueta, en este trabajo del día al día. Claro. En esta talacha. Claro. Y una de las satisfacciones que a mí me da es que, fíjate, me encuentro con muchos compañeros periodistas que están en otros medios o que ya se retiraron o algo así, y siempre me han mostrado un cierto agradecimiento y un cierto reconocimiento por haber estado en La Voz de Durango. Y eso me da mucho gusto, tanto en la PEPROC como en el Colegio de Licenciados en Comunicación, o simplemente que te vas y te los topas en la calle. Oiga, yo me recuerdo aquel día que llegué a La Voz, que usted me abrió las puertas. La Voz no es una empresa grande, no puede retenerlos a todos, porque todos buscan un futuro mejor. Claro, Okay. claro, pero es paso. Sí. Y que los lleva es un escalón. Pero que mi satisfacción es subieron. esa, fíjate. Mi satisfacción es esa. Muchos de los grandes periodistas que ha tenido Durango han surgido de La Voz de Durango. Fernando Meraz, por Fernando ejemplo, Meraz. uno de los 8 mejores reporteros del mundo, Sí, considerados por la UNESCO, nació en La Voz de Durango. Fíjate. Okay. Todos los hermanos Meraz, Todos los hermanos estuvieron Meraz, en la Voz de Toñito, Durango. Lalo, todos. Toño, Jesús Ángel fue subdirector Sí. de La Voz de Durango. Sí. Entonces, grandes recuerdos. De todo eso se habla en el libro. Ok. Oye, yo voy de acuerdo que tú lo viviste, como dices tú, desde con los periódicos en el brazo, pero hay algo que los recuerdos, que la memoria, a veces no es sencillo darle seguimiento a todo esto. ¿Cómo fue que empezaste a estructurar este libro? Mocínime, la diosa de la memoria, ha sido pródiga conmigo. Tengo 68 años. Le voy a prender una veladora, oye. Tengo 68 años. Sobreviví a un Guillain-Barré que me tumbó 4 años en una silla de ruedas. De ahí me levanté para adquirir el rancho de la familia Stenner, para comprar La Voz, para comprar la capilla, para hacer otros negocios, para escribir 4 libros. Entonces, en este momento en que llego a confrontarme con mi verdad en este libro, ok, estoy cuerdo. Esa historia que cuento yo la viví, no la leí de otros autores, no, yo la viví. Pero eres afortunado por la memoria, eres afortunado por la salud. Sí. Pero tocaste un tema que no fue fácil. No. El volver a adquirir, fíjate, perdiste la salud. Perdí la salud. No con un tema fácil, ¿sí? Con un tema invalidante que te puede llevar hasta la muerte. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Eh? A mi mujer le dijeron eso, los médicos. Dijeron, dígale, o sea, tráigase pluma y papel para que le firme todo lo que le tenga que firmar, porque este cuate no... Porque te invalida hasta los pulmones, Sí. te puede invalidar hasta los pulmones. Terrible. Y dejas de respirar, pero a Y ver, te platícanos ahí cómo fue. Era una enfermedad rara. Y Sí, no era una sí. enfermedad, era un síndrome. Es un ¿Sabes síndrome. qué? En Durango nada más le había dado a Billy de la Peña. Y cuando me diagnosticaron a mí eso, que fue el doctor aquel, médico militar Arzola. Daniel Arzola. Daniel Arzola. Qué tipazo. Qué tipazo, un hombre alto, negro, Sí. porque no era, él decía, no soy moreno, soy negro. ¿Sí? Me llevaron que se hizo en de Chicago. inmediato al hospital y no, luego salió ahí el asunto. El asunto. Pues, pero ¿cómo iniciaste? ¿Se te empezó a paralizar? No podía caminar, fíjate. Acababa yo de tener una entrevista con Ángel Sergio Guerrero Mier. Ajá. Y quería caminar rumbo a mi casa y me costaba mucho trabajo y me sentía sumamente cansado, y al día siguiente ya no me pude levantar de la cama y al hospital de emergencia.
Entonces fueron un mes en terapia intensiva, que afortunadamente yo tenía un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. De gastos médicos. Porque si no... Truenas, todavía deberías. Todavía debería. Y pues afortunadamente no me afectó las facultades mentales, que también no quiero decirte que soy tan listo, ¿verdad? Pero camino, me muevo, no me duele nada, tengo 68 años, escribo, fotografío, estoy apasionado con lo que hago, y el libro tiene un nombre sensacional que a mi amiga Pilar Rincón le va a encantar. A ver. La cámara como un lápiz. Ah, claro. Así se va a llamar el libro. Es que te voy a decir una cosa. Bueno, esto, les voy a quedar mal, pero si no me equivoco, lo escribió Miguel Ángel. El pincel, el lápiz, la cámara, tiene que ser una extensión de tu mano, de tu cuerpo. Si no llegas al objetivo. Sí. Y al objetivo es a lo que estamos diciendo, a lo que vas a retratar, a lo que vas a pintar, a lo que vas a dibujar, a lo que vas a escribir. Es la Capilla Sixtina, la cual tiene Sixtina. razón, ¿verdad? Sí. Como se tocan el hombre como la extensión de los sentidos. Ay, claro, claro. Entonces, pues eso es la actualidad, Pilar. O sea, pronto lo vamos a presentar el libro. Ya me invitaron de Torreón a presentarlo, fíjate, Yeye Romo, ¿te acuerdas de Yeye? No, claro, nuestra buena amiga Yeye Romo, que el otro día yo preguntaba por ella y me decían, pues creo que sigue teniendo su columna en uno de los periódicos. En el Siglo. Y luego me invitaron de Guadalajara también a presentar el libro ya, y luego la colonia duranguense de la Ciudad de México. O sea, sí hay ruido, ¿verdad? El único problema que presenta el libro es, fíjate, todas las fotos son sacadas del periódico, del archivo. Entonces se ve la trama, se ve la borrosidad, se ven pedgajos de letras del... Pero esto es parte, es esencia, o sea, esto es parte de la riqueza del libro. Y luego llegó un diseñador, que fíjate, Pilar, es la segunda vez que me pasa, un muchacho que es un genio, que es de Durango, pero trabaja para una agencia de publicidad en Culiacán. Me dijo, yo lo hago y no le cobro. ¿Tú lo vas a diseñar? Sí. ¿Y tienes experiencia? Toda la experiencia del mundo para hacer libros la tengo y no le voy a cobrar. ¡Órale! Bueno, pues eso me pasó en el 2016 también. Cuando el periódico Reforma nació, el norte de Monterrey era ya un gran periódico. Y había un diseñador que se llamaba Eduardo Danilo, con una compañía que hizo con un diseñador norteamericano que se llamaba Roger Black, que diseñaba periódicos, pero eran carísimos. Danilo Black, de Monterrey. Y fui a verlos, a ver si me diseñaban La Voz. Iluso, un periódico familiar, pequeñito, chiquito. Vas con el gigante del diseño del continente que estaba en Monterrey. O sea, le tiraste a lo grande. Pues lo primero ni me recibió. Oye, yo creo que tu ingenuidad o tu... Ingenuidad. No sé, sí, afortunada. Sí, Dios cuida a sus hijos inocentes. Sí. Bueno, pues no, ni me recibió, cabrón. Y luego volví a ir y tampoco me recibió. Y luego ya me mandó con una señora que me dijo, oiga, es que no le interesa trabajar con gentes de provincia. Él tiene puros clientes de Nueva York, Londres y Buenos Aires. Le dije, bueno, mire, este es un periódico chiquito, tiene esta historia, se la dejé, y eso y lo otro. Si en un momento dado cree que podemos trabajar, se lo agradecería. Al menos que me asesore qué debo hacer. Al menos. Porque el periódico estaba verdaderamente desastroso, estaba horrible. La Voz siempre ha tenido un diseño horrible. Pero Danilo Black era el maestro. El mero del mundo, se me hace, fíjate, mexicano, y Roger Black, norteamericano. Y estábamos hablando de que en aquella época las primeras computadoras ya hacían diseños increíbles. El norte de Monterrey. Ya podías jugar con los espacios. Me habló al mes. Me dijo, oiga, señor Nava, me interesa diseñar su periódico. Le digo, ¿lo sabe qué? Ya me desanimé. Ya no tengo con qué. Pero además no tengo con qué pagarle sus servicios. Ya me había mandado tarifas y todo eso. No tengo con qué pagarle sus servicios. No, se lo voy a diseñar gratis también. Y nos diseñó La Voz gratis. Ándale.
Y esa historia también viene en el a libro. ver, fue por la historia de la voz, Sí, sí. por sus contenidos, Sí, por sus la historia, compromisos, por la historia de la por voz. la historia. Sí. Pero fíjate, ahí hay algo que tenemos que ver más allá. Era una historia familiar, Sí, era una historia emocional, así es. era una historia sentimental, era una historia de valores, no era una historia empresarial de dinero. Sí, no. Era una historia que te tocaba el corazón. Me mandó como 8 gentes de su buró A trabajar. a posesionarse de la voz, diseñaron la voz y estuvieron trabajando en la voz, capacitando Con tu gente. Y a los 30 días ya se retiraron. Pero quiero decirte que tampoco pagué un peso de eso. Y solamente pagamos las comidas, los hoteles, porque los duranguenses no te ayudaron. Los duranguenses ni un descuento. Ni siquiera te pagaron el hotel. Ni un descuento. Ni un descuento. Pero la verdad son lecciones. Son lecciones de la vida y son lecciones que te van dejando adentrándote en ti y en los tuyos. Y ahora, ¿quién es el chavo que te va a ayudar? El diseñador. El diseñador. El diseñador se hizo en La Voz de Durango de ese equipo que dejó Danilo Black. Ah, ok. Pero como te digo que los chavos luego de repente se van. casan, Sí, no, pues él van teniendo otras se fue necesidades. a Sinaloa a trabajar Ajá. a un periódico con Cloutier. Ah, Y luego después salió de ahí y se fue a esa agencia que tiene sedes en Los Ángeles, en Tijuana, y aprendió muchísimo. Y luego por la cuestión de la violencia se regresó a Durango y aquí está muy en paz, muy tranquilo, diseñando a control remoto o por internet. Sí, lo que ya le mandan hoy lo de hacer. hacen de otra manera. Y somos amigos, fíjate, y es muy buen hombre, tiene 2 hijas, y le platiqué yo el proyecto de La Voz. Y que hijo lento. Me dijo, me encantaría hacerlo yo. Le digo, ¿pero tienes experiencia en eso? Le digo, sí. Me dice, tengo toda la experiencia en libros que necesite. Y aparte tengo dónde imprimir, y aparte tengo dónde hacer la preprensa. Todo el equipo lo podemos hacer. Lo podemos hacer en Culiacán, en Tijuana o en Guadalajara, donde usted quiera. Entonces el libro se va para allá lo vamos a imprimir. No esperes un libro como los de fotografía que hice, Entre Durango y el Cielo, Sí, o El Valle Encantado. maravillosos. Pues esas eran obras Sí, a todo sí, color, ¿verdad? Eran libros de arte. Este es un librito Libros de arte de en fotografía. blanco y negro, porque en blanco y negro hice las mejores fotografías de mi vida, y La Voz de Durango siempre fue un periódico en blanco y negro en su época dorada. Oye, pero va a ser extraordinario porque la historia, fíjate que hay un ejercicio que nos hacían en la escuela, en la academia en San Carlos, que nos decían, las pinturas, después de darles color, entrecierren los ojos y tienen que imaginárselo a blanco y negro. Sí. Sí. Y ahorita entendí, es que la historia se cuenta a blanco y negro. Y les voy a decir por qué a blanco y negro. Porque solo en blanco y negro se descubre la luz y la sombra. Los colores también tienen luz y sombra. Sí. Entonces, para descubrir la intensidad Del color. hay que ponerlo en blanco y negro. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, esto qué interesante, Así es. que sea en blanco y negro. Una persona andando hace unos días en París estaba observándome cómo trabajaba yo, cómo abordaba yo a la gente para retratarla, cómo me cruzaba las calles, cómo me acomodaba. Y yo creo que no aguantó ahí la curiosidad. Sí, usted es mexicano, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿qué está fotografiando? Le digo, pues estoy fotografiando los árboles, los platanares falsos que hay aquí, los robles, los árboles, el arbolado. Porque todo el como son. contexto. Me dice, pero ¿no cree que usted que París debe haber gente, debe haber la Torre Eiffel, debe haber esto, debe haber lo otro? Le digo, no, me levanté bien temprano para ver París sin gente. Y era mexicano el señor, el señor, ¿verdad?
Y es una experiencia porque yo le llego a contar y todas las fotografías van a ser en blanco y negro. En blanco y negro. Que no sabe que existe ya el colador. Pero ¿por qué en blanco y negro? Pues en blanco y negro por lo que has visto ya últimamente. Sí, porque solamente a blanco y negro se escribe la verdadera historia. Sí. Es como las personas. Es como las personas que tenemos que quitarle los adornos, y me refiero a los adornos no a lo que traigo, que puedo traer, no. Es al adorno de muchas cosas que piensan que voy cargando en mi manera de ser y que quede la esencia. Y la esencia es lo que vale. Qué buena plática nos echamos. Oye, qué buena plática. Qué interesante. Porque ustedes han de disculpar, pero como esto es sin guión, yo le dije a Juan, ¿de qué vamos a hablar? De lo que nuestro espíritu, nuestra energía, el lugar, lo tuyo, lo mío, vaya corriendo. Pero qué buena plática, porque esta es la verdadera vida y esto es el verdadero sentir. Y yo creo que caemos en la esencia, ¿sí? Nos hemos ido quitando los adornos, ¿sí? No tenemos títulos, somos afortunados, no tenemos quien nos patrocine, no tenemos compromisos, no tenemos pensión, ya lo dijimos, tenemos que seguir caminándole en la vida, entonces no tenemos adornos. Pero somos amigos. Pero somos amigos y tenemos la esencia de querer compartir con ustedes, con nuestro Durango. Y nuestra bandera es esa, Durango. Y esa es nuestra bandera, porque puedes haber fotografiado París, sí, pero nunca dejaste de ser lo que eres. Nunca he dejado de fotografiar Durango, de escribir sobre Durango, de escribir la verdad que yo conozco, porque muchas cosas se ocultan y no la sabes, pero pues la gente te valora. La gente, mira, yo veo en mis publicaciones en redes sociales, que es lo que me queda, que la gente se refiere a mí con gran aprecio, y esa es la ganancia de la vida. Esa es yo siempre lo he dicho, no pretendo que me amen. Me basta su respeto. Sí. Y el respeto no me lo voy a ganar más que con mi autenticidad y mi trabajo. Nada más. Yo te agradezco la plática y sobre todo traerme a este lugar que es una casa de fantasía. Pero no te me despidas, que todavía nos falta. Y nos faltan 45 minutos. Así es de que tenemos una hora. Y es 1:40, o sea, todavía nos falta 40 minutos. Hay un tema del cual se ha comentado, se comentó alguien, pero ahorita que dijiste, el comprar la voz, ¿qué ha sucedido? Porque se habló en un momento que se vendió la voz, y que todo el mundo decía, ¿cómo que la voz? Y luego no, ya se volvió ¿cómo que? ¿Qué sucedió? No, intentos de compra ha habido varios. Muchos. Mira, me lo intentó comprar don Carlos Herrera. Ese todo el mundo lo supió. Que ahí lo conocí y sabes que era un viejazo. Era un viejazo. Con todos mis respetos, sí, con todo lo que se diga, sí, yo llegué a estimar a don y a respetarlo. Sí. Un día me invita a una casa que tenía aquí saliendo. Ah, sí, yo también la conocí. Y me dice, mira, ahí está ese león, a ti te gustan los animales, llévatelo. ¿De veras? No, le digo, don Carlos. Pues ¿y qué hago yo con él? Yo soy por la conservación y esto es un crimen. Bueno, pero lo estimé mucho, ¿eh? Sí. Luego, don Mario Vázquez Raña, a través de Máximo Gamis, me llevaron a México, estuve en el despacho de don Mario Vázquez Raña. Máximo Gamis me dijo, es para comprarte el periódico y para cerrarlo. ¿Lo quieres hacer así? Le digo, pues no tengo otra alternativa. No ganábamos ni un quinto, Pilar, en esa época. Estoy hablando del año 84, 85. Y entonces regresé con mis hermanos y con mi mamá y les dije, pues don Mario Vázquez Raña nos compra la voz y paga lo que pidan. Yo creo que es una oportunidad que debemos de aprovechar. No, la voz no se va a vender y no se va a vender y no se va a vender y no se vendió. Oye, qué buen enemigo eras para que te quieran comprar al precio que quieras. Es cuando dice uno, caray. Entonces, y luego otro fue don Jaime Mijares Gutiérrez, el dueño del Hotel Gobernador. Mira, él, pues yo no sé, pero él veía que la voz tenía mucho pegue y Juan Nava tenía mucho punch con los políticos y todo eso. Y a lo mejor le dio como que las ganas de tener un periódico y compró el Durango Hoy. Se lo compró a don Carlos Herrera, precisamente.
Ya cuando se dio cuenta que el periódico no es lo que piensas, porque es todo menos negocio, ¿ok? Es todo menos negocio. ¿Y qué crees? Es que tú eres parte de La Voz. Entonces llega conmigo a La Voz en una Jeep Cherokee blanca. Le encuentro un estacionamiento en mero enfrente de Juárez 110. Entra conmigo a la sala de redacción Gregorio Armando Meraz y me propone algo interesante. Me dice, ¿por qué no unimos los dos periódicos? El Durango Hoy y La Voz de Durango. Y le ponemos Victoria de Durango. No, Victoria de La Voz. O La Voz de Victoria. Le dije, no, Jaime, no puedo hacer eso porque yo no soy el único dueño aquí. No puedo hacer eso. Y ¿cuántos trabajadores tienes tú? ¿Y qué vas a querer tú por esa unión? Iríamos al fracaso. Entonces cómprame el periódico. Le digo, no puedo con menos voy a poder con dos. No, ¿qué dije? Si dice, tú no sabías de este negocio. Dame sí. Lo que quieras por ese periódico. No. Y le dije que no, y somos amigos. Bueno, le acabé comprando una cuatrimoto con la cual jalaba un avión. Y luego se lo revendió a don Carlos Herrera. Y luego don Carlos Herrera lo manejó un buen tiempo con un periodista antiguo, de esos tosudos, de esos con mucho valor. No me acuerdo cómo se llamaba el señor. Víctor, se llamaba Víctor Garza. Él fue el director hasta que ya Leti Herrera pues se lo regala o se lo vende a Jorge Mojica y ahí el periódico está trabajando igual que nosotros, sin impresión, pero puras redes sociales. Entonces, intentos de compra hubo varios. El más peligroso fue cuando le propusieron a mi papá comprarle el periódico para que se fuera de Durango porque había intereses en abrir una casa de juegos en la feria. Y ese fue nuestro amigo Enrique Díaz, que tú te has de acordar. Sí, claro, por supuesto, de Santiago Papasquiaro. Mi tierra tan querida, ¿verdad? Mi tierra tan querida. Ese fue un momento peligroso porque mi papá no sabía con quién estaba tratando. Y don Enrique era don Enrique. Sí, y luego mi papá tenía un carácter muy especial. Mira, Enrique Díaz lo corrió de su oficina. Pero la primera vez que don Carlos Herrera quiso comprar La Voz, no me lo hizo a mí, se lo hizo a mi papá. Llegó con una maleta llena de dinero y le dijo, mire, aquí está para comprarle La Voz. Y está que re bien pagado. ¿Cuándo me entrega? Y mi papá lo corrió a malas palabras. Le dijo, lárgueseme de aquí, quién sabe quién, quién sabe cuándo. Y de eso vieron Edgar Gurrola, Miguel Ángel Vargas, Julio Carlos Laínez, Memo Rodríguez. Sí, todo eso lo cuento con lujo de detalles en el libro, porque son historias que pasaron. Ahora, son anécdotas, porque Pilar, todo lo sabemos, porque todo nos lo encontramos todo nos lo contamos nosotros. Sí. Todo lo conocemos porque todo nos lo contamos. O sea, Y Juan, tiene uno que entender que son anécdotas contadas desde tu visión. Yo siempre digo, es desde mi visión, pero estoy abierta a que todos los demás pueden haber tenido una visión diferente y un discurso diferente, y es válido. Esto fue lo que tú viviste desde tu verdad y tu visión, y eso es lo más interesante. Ahora te voy a contar algo que siento yo que la gente de Durango me lo ha demostrado. No los empresarios, o no los comerciantes, o no los gobiernos, o no los políticos, o no los funcionarios, no. La gente de Durango, que son tus los amigos, que somos que coterráneos, que nos vemos todos los días, a mí me ven como un periodista creíble. Claro, porque ahí sigues. Me lo dicen, claro, me lo festejan, me lo reconocen. Entonces, por eso creo yo que el libro tendrá impacto, porque va a ser creíble, porque lo escribo yo con el corazón, con la experiencia de haber vivido esos años, aunque quizás no con la enjundia que tuvo mi papá. Mira, no hace mucho estaba yo ahí en la puerta del periódico pajareando y pasa don Manuelito, el maestro bolero de toda la vida de todos. Me dice, licenciado, ¿cuándo va a salir La Voz otra vez?
Porque los boleros todos tenían su ejemplar todos los días. Claro. Para que tú llegaras, te bolearas y le dieras el ejemplar. Le dije, no, Manuelito, ya no se pudo. Ya ya no pude trabajar yo con el gobierno, ni con la alcaldía, no tengo cómo mantener eso. Me dice, para eso me gustaba, Juanito, me dice, para eso me gustaba. Su papá libró batallas cruciales por Durango y usted se raja a la primera. Miren nomás de qué está hecho. Para eso me gustaba. Y se dio la vuelta y Manuelito se fue. Y no me volvió a saludar nunca. Pero qué interesante. Entonces ese es el peso que tienes de la historia que te marca. A mí la historia no la leí en libros. La historia no me la dio un novelista, no me la dio un historiador, no la saqué de libros de texto. La historia la viví. De 1956 al 2016 que abarca el libro, yo la viví. Y aquí lo más interesante, porque yo creo que es lo que te da valor, Juan, con la pena, todos los demás directores de los periódicos, de los medios de comunicación, son contratados, tienen un jefe. No lo digas porque te van a bloquear. Pues tienen un jefe, con la pena, ni modo que no lo supiéramos. Tienen un jefe, mira, reciben un erario y está bien, han hecho su trabajo extraordinariamente bien. Mira, Pilar, porque van de acuerdo con sus jefes. Todos los medios de comunicación vendemos publicidad, porque no hay que olvidar que somos instituciones cívicas y empresas comerciales. Todos los medios de comunicación. De algo tienen que sostenerse. Lo que no puedes vender es tu conciencia. Claro. Yo nunca vendí mi durangueñidad. Yo sí te reconozco que hubo gobernadores que me impulsaron porque creyeron en mí y porque se hicieron buenas cosas. Ismael, Maximiliano, así. Hay gobernadores con los que no te puedes entender, con sus equipos tampoco te puedes entender. ¿Por qué? Porque son falsos, porque son ignorantes, porque no les interesa la historia, porque no les interesa hablar de durangueñidad, les gusta hablar de mundos ficticios, perfectos, ficticios que nunca van a llegar a Durango. Promesas que nunca van a cumplir. Bueno, oye, yo le vendo una bicoca al gobierno y estos van y pagan a Adela Micha millones para cantar. A medios de fuera. Internacionales. Millones. No nomás nacionales, internacionales. Pero está bien. Eso es lo que Pensé creen. que te ibas a asustar. Ay, ¿yo por qué me voy a asustar? Pues dije, me va a callar ahorita, pero... No. Y ¿sabes qué? Yo lo único que tengo que defender, y por eso hice la aclaración, ¿sí? Es desde nuestra verdad. ¿Sí? Si alguien viene y me dice, oye, estás mal, para ti estoy mal y lo acepto, pues para mí estoy en mi verdad, ¿sí? O sea, creo que en la vida, a esta edad, y lo decíamos, que ya estamos más allá del bien y del mal, tenemos que entender que tú estás en la banqueta de enfrente y yo estoy en este lado de la banqueta, y desde aquella banqueta ves las cosas muy diferentes a como las veo yo. ¿Sí? Sí. Habrá muchas personas a las que les parezca correcto, interesante, aprobatorio y todo lo que tú le quieras sumar. Adelante, están bien. ¿Quiénes aprueban lo que pasa ahorita en Durango? Los que trabajan ahí. Los que trabajan Pero ahí. si tú le preguntas a la gente que va caminando, es todo lo contrario. Ah, claro. Ah, pero es que, ¿qué creen? Nosotros van desde esta banqueta y los otros están en la otra banqueta. Entonces yo les decía eso, y en el momento en que yo trabajé en el gobierno decía exactamente lo mismo. Hay que preguntarles a los que transitan en el otro lado de la banqueta, porque resulta que aquí tenemos un discurso y allá hay otro. Hay que pasarnos de banqueta de vez en cuando. Quizás los buenos duranguenses, los buenos hijos de Durango, los que han creado cosas como tú, o sea, yo estoy inmerso viendo esta belleza de casa, de obras de arte. Los buenos duranguenses que hay, que trabajan, que luchan,
Mira, desde barrer la banqueta en la calle, las Desde mañanas, barrer, desde ¿ok? barrer. Los que han dejado su historia aquí, los que han luchado por esta tierra, o sea, esos duranguenses somos otros, mientras los duranguenses felices, pero vacíos, son otros. No, y ni siquiera le pondría yo vacíos, con una diferente visión, con todo respeto, con una diferente visión. Entonces, adelante. ¿Qué me gustaría a mí? Que todos estuvieran de este lado. ¿Qué les gustaría a ellos? Que todos estuviéramos del otro lado. Pues estos duranguenses debiéramos emular a Marcel Proust, que el día que no tuvo nada que hacer, escribió una serie de tomos, como 10, 12 libros que no leí, ¿eh? Leí el primero y acabé agotado, El Camino de Swan, en busca del tiempo perdido. Tenemos que ir a buscar los duranguenses el tiempo perdido. El tiempo perdido. Pero también, Juan, yo te voy a quizá rebatir, fíjate, coincidiendo tanto, te voy a rebatir y decir en busca del camino perdido. No, ya me di cuenta, porque ya transité ese camino, he tratado de transitar ese camino y me di cuenta que a lo mejor tengo yo que moverme un poquito y encontrar un camino medio para los que transitan aquella banqueta, no se van a venir a esta. Entonces yo voy a ceder en dar un paso e invitar a que transitemos un camino en común, volteando a ver hacia este camino. Ya no quiero que transiten esta banqueta, nomás que volteen a verla. Sí, o sea, porque no podemos volver atrás. No, claro que no. No podemos volver atrás, pero lo que sí podemos, mira, te la voy a poner fácil. Yo el otro día, estando, no voy a decir dónde estaba, pero yo dije, no me pidas, no quiero meterme en otro Dios que no viene el caso. Dije, no más quiero decirte de dónde vengo yo, hija. Yo vengo de una educación y de una formación en que cuando me casé, lo primero que pensaba era en tener una casa. Quiero que me entiendas de dónde vengo y que tengo que dar un rompimiento yo para entenderte a ti. Pero yo también a ti te pido que voltees y veas de dónde vengo yo, ¿sí? Porque vemos que ahora piensan muy diferente nuestros hijos. Entonces así es lo que tenemos que hacer con esta nueva clase que transita por la otra banqueta, para no ponerle adjetivos de qué clase hablamos, pues decir, órale, no queremos que se vengan de este lado, porque eso es imposible, ¿sí? Yo voy a dar un paso y tratar de enamorarlos y que vean por qué suspiramos tú y yo, ¿sí? De que entiendan que venimos de un Durango en el que lo principal, y seguimos sacando esa bandera nosotros, discúlpenos, es transitar con la honestidad, con el respeto, con este amor hacia tus valores, y en valores están incluidos, respetamos a nuestros padres y no con todo estuvimos de acuerdo, Juan, por Dios. Pero los principios. respetamos, pero tenemos principios, sí, y los respetamos. Y obvio, no estábamos de acuerdo con muchas cosas. ¿Tú crees que Juan estaba de acuerdo con que lo sacaran a la calle con el periódico? Pero obedecías, ¿sí? Obedecías. Me ganaba muy buenos centavitos, ¿eh? Pues sí, pero más que por ganártelos, pero aprendiste un oficio. Oye, Pilar, pero por ejemplo, cuando llegaba yo con don Jesús H. Martínez a entregarle el periódico en su escritorio, yo podía pasar al escritorio de don Jesús H. Martínez. Es que ustedes no saben quién era don Jesús H. Martínez. Era un gran empresario. Era un gran empresario. Dueño de La Conquistadora. Sí. ¿Verdad? Sí. Que tenía su oficina allá arriba. Sí. Yo podía pasar a su oficina, fíjate. Pero igual con don José Daer y con los hermanos Valdepeña. Todo el mundo. Porque nos conocíamos, todos éramos familia. Se acababa de fundar el Campestre en esa época.
y todos jugaban a lo mismo y todos participaban y todos luchaban por un bien común. Fueron los años en los que se inauguró el Sertoma, el Leones, el Blanco y Negro, el Rotario, el Club Campestre. Oye, qué padre era pertenecer a esos clubes. Todos éramos amigos. Si no pertenecías a uno, pertenecías al al otro, sí. Yo era de los Leones porque mi papá pertenecía al Club de Leones. Después hizo otro club, amigos de no sé qué o no sé, ya no me acuerdo, pero todos pertenecíamos y era súper interesante. Claro, porque... O sea, nos conocíamos, sí. Dábamos la vuelta los domingos por la Plaza de Armas, sí. Las muchachas por un lado, los muchachos por el otro. Cuando llegaba la Semana Santa y la Pascua, nos cavábamos huevitos de los huevos de Pascua. De Pascua. Sí. Luego dábamos la vuelta por la 20 de noviembre en los carros. O sea, Luego nos conocíamos todos. Pero no había ni vino, ni droga, ni nada. No. Ni con qué, ni aspirábamos, ni queríamos. No. Sí. Entonces, sí. Y cargamos con ese trauma de perder la batalla por el Cerro del Mercado. También perdimos esa batalla. Y eso yo creo que a toda esa generación, Pilar, nos marcó, Nos marcó. Bueno, porque aquí hay que aclarar. Fue la pérdida a tal punto que se perdió un semestre de clases. Sí. O se perdió el año. Sí. Sí, porque se pararon todas las instituciones educativas, hubo paros, hubo todo. Pero, Juan, no podemos regresar el tiempo. Pero podemos platicar esto y es por lo que se me hace sumamente interesante tu libro, para que traten de entendernos de este Durango, porque es una recopilación de todo lo que tú y yo vivimos, muchos de sus padres o muchos de ustedes vivieron, y decir, hombre, por fin alguien les va a contar lo que yo no les he podido contar a mis hijos. ¿De qué Durango vengo? Sí. Que no me falle la diosa de la memoria, nada más. Que no te falle la diosa de la memoria y contarlo desde este punto, en decir que no me ciegue ni mi pasión, ni lo que he acumulado, porque va acumulando uno durante la vida, resentimientos, cegueras. No, que lo narre desde mi verdad, la verdad esa que es espléndida por el recordar, ¿sí? Que te toques el corazón, Juan, ¿sí? Que detrás de cada historia esté esta narrativa desde el corazón, desde la pureza del corazón, del recuerdo de ese joven, de ese niño, de ese adulto. Y sí, también, porque no hay que decirlo, desde esas tormentas que debiste de haber pasado. Y que nunca pierdas la visión de que siempre es honrando a un padre, a una familia, a un Durango. Gracias, Pilar. Porque va a ser un documento que quizá un día digamos todos tenemos que leer para entender por qué Durango es Durango. ¿Sí? Y cómo se construyó y cómo se ha destruido. Ni modo, es parte de... Te decía yo que hace unos días, ahí en la esquina de Pasteur y 5 de febrero, yo me ponía a ver, bueno, cuando yo era niño, aquí estaba las 3B, ahí estaba la zapatería 3B? Roma, ahí sí. Estaba el señor Majul, más sí. Adelante estaban a todos los conocí. ¿Cómo se fue ese tiempo, no? ¿Cómo se fue ese tiempo y cómo se fueron esos duranguenses que, aunque no vendieran nada, a las 8 de la mañana abrían su negocio y eran los últimos en salir a las 10 de la noche? Había convicción, había compromiso, había amor por lo que uno hacía, había una durangueñidad en creces que dio grandes frutos a Durango. Y pues bueno, nosotros, como certeramente alguien dice, pues nosotros no tenemos mar, ni tampoco estamos pegados a un polo de desarrollo industrial ni a la frontera. No necesitamos eso.
nosotros tenemos valores, somos una ciudad provinciana todavía, pequeña, con grandes carencias, pero así queremos a Durango, con nuestro cielo azul, como narra Elia María Morelos Favela, como lo cantó en sus poemas Olga Arias, o como el cineasta Alex Phillips se maravilló, ¿verdad? O el como lo cielo dijo azul. Vasconcelos, el azul, azul Durango. El azul, azul Durango. Sí. Sí. Entonces, es que es increíble, Juan, pero tú hablas de lo que no tenemos, pero tenemos que hablar de lo que sí tenemos. De lo que sí tenemos. De lo que sí tenemos, de esta luminosidad, de como fotógrafo, por Dios, que tú lo sabes. Yo en algún momento no lo supe, y yo preguntaba a un buen amigo cineasta, a José Ludlow, ¿por qué preferían Durango? Cuando él me había platicado todas las ofertas que recibían de otros lados para filmar ahí. Dice, por la luminosidad del cielo, porque una fotografía la sacamos casi igual a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde. ¿Sí? Sí, entonces nos alcanzan muchas horas de trabajo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que tenemos que filmar en 3 días en otro lado, aquí lo filmamos en una sola jornada. Ay, le digo, qué interesante es eso. ¿Sí? Y tú lo sabes como fotógrafo. Los exposímetros se saturan, ¿sí?, aquí con sí, el cielo de Durango. Con la luz tan fuerte. Después me enteré que por eso todos los parques solares querían ponerse aquí en Durango, ¿sí? Porque es donde se captura más luz solar. Entonces dicen, wow. Y esos parques solares van a ser fuente de desolación luego, porque crean tanto calor que todo el alrededor lo queman, y entonces la tierra se vuelve estéril, la aridez domina, y van dejando un páramo en donde se paran. ¿Ves tú España? También. Es por eso, porque es similar, porque ahí Sí, atraviesa todo. Por ahí. Oye, pero esto que... No, así déjalo. Esto que tú estás diciendo, híjole, es que ya nos metemos en otros temas, hombre. Esto yo también lo supe y dije, esto lo tienen que saber quien está probando los parques solares. Lo mismo que tienen que saber los que están permitiendo como desarrollo en Durango traer una vaca que consume 39 litros de agua diarios, y que a mí como población no tengo agua y me está quitando el agua. Dices tú, ¿cómo me dicen que traer una vaca aquí va a ser beneficiosa cuando me está quitando el agua? Es lo que hay. Es lo que hay, ya no nos metemos en problemas. Todavía vamos a aguantar otros 3 años. Ya no nos podemos meter más en líos, pero esto, si lo saben, porque sé que lo saben, porque alguien se los tiene que decir, ¿sí? Esto es parte del valor que tenemos. Seguimos defendiendo mi casa con el piso de hace, que se le puso hace 100 años, porque es de barro y porque absorbe el agua. Estos son nuestros valores, ¿sí? Sigues defendiendo este periódico. Yo te voy a decir que no es ni patrimonio familiar, ni patrimonio, es patrimonio de Durango. ¿Sí? Eso dijo Gonzalo Yáñez. Sí. Y mira que Gonzalo Yáñez a mí nunca no es santo de mi devoción. Nunca fui su santo de su devoción. Ok, él dijo, la voz de Durango es un patrimonio no de la familia Nava, sino de todos los duranguenses. Le digo, oye, pues gracias. Pues gracias, porque sí es cierto. Pero hay otra historia que yo necesito que me cuentes antes de que ahora sí, no, todavía nos falta. Todavía nos falta 20 minutos, no, oye, más yo 15. todavía tengo que ir a la Soriana, Tú todavía tienes que ir a la Soriana, que la Soriana no la cierran, tú no te preocupes. Ahorita digo que te la mantengan abierta. Que te cuereen porque llegues con el mandado más tarde, eso pues, no es mi problema, pero bueno, ya eso son cuestiones personales. Oye, el rancho. A
ver, ¿cómo es? ¿Cómo te haces? ¿Te lo heredan? ¿Lo vuelves a comprar? ¿Cómo está ese enredo? A ver, dime. Fíjate que en el libro de Canaco, de la historia de las familias duranguenses, Ajá. y en el libro que escribió precisamente Vallebueno, Garcinaba, poco se mencionan a los Stener. Se me hace mucho, muy raro. Pero es que también hay que entender que fueron muchas las familias de extranjeros que llegaron a Durango en tiempo de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz pensaba que los americanos se nos iban a meter y nos iban a quitar Chihuahua y Durango y Coahuila. Y entonces empezó a poblar con gentes educadas, de mejor vista, de mejor genética, el norte de México. Así fue como empezaron a llegar los extranjeros. Pero ahora sí que, como cuentan los bisabuelos o como contaron los abuelitos, tú podías llegar a Durango y comprar hectáreas a centavo o regaladas, no tenías que pagar. Sí, porque era una de las ventajas, era uno de los ofrecimientos que hizo Porfirio Díaz. Sí. Váyanse al norte y díganme qué tierras quieren para que se asienten ahí. Claro, con las condiciones de poner a trabajar, bla, 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 que fueran productivas de alguna manera. Y en aquella época se trataba de expandir el ferrocarril. Claro. Había un proyecto del ferrocarril a Mazatlán que, cuando don Eduardo Hartmann llegó a Durango a hacer el ferrocarril, dijo: acá, pero si, ¿cuál ferrocarril? Mira nomás los bosques que tienen estos. Y entonces se olvidó del ferrocarril, pese al convenio que tenía con el gobierno federal, y empezó a darle a los bosques. Y en ese momento llegaron los Stener. Los Stener eran ingenieros forestales. De hecho, en el Tecnológico del Salto todavía queda una máquina de apellido Stener. No sé si algo tenga que ver con estos Stener. Hay que investigarlo, pero sí. Pero el caso está en que cuando empiezan a formarse los ejidos, los Stener compran a don Eduardo Hartmann un señorío enorme, y se quedan con algunas hectáreas que luego fueron perdiendo conforme crecieron los ejidos. Entonces mi mamá corrió en esos ranchos, en esos señoríos. Habían 6-7 mil hectáreas, que ya era algo muy pequeño, ¿ok? Pequeño, pero bueno, sí era pequeño para las grandes, es que eran el bosque. Santa Catalina del Álamo tenía 412 mil hectáreas en 1920. Sí, para que se den una idea. Entonces aquí ya 7, 10 mil ya era muy poquito. 10 mil que tuvieran los Stener, pues era no poquito, nada. ¿sí? Entonces, pues bueno, como pasan en todas las familias que no tienen las cosas claras, los Steners tienen dificultades internas y van cediendo terrenos, entre ellos el Factor, las Canoas, la Casa de las Canoas. Ahí nacieron mi mamá, nacieron Buga, Rosa, Guille y Chava, en la Casa de las Canoas, que ahora es un restaurante. Yo no nací ya ahí, yo ya nací en el Rodarte. Y así fue como el rancho El Tule, los Stener, pues se lo quedan, lo empiezan a administrar, y luego se divide. Y hace 25 años yo compro una parte que pues sería de mi mamá, ¿verdad? Yo la compro mejor y me quedo con esa propiedad, y te voy a invitar para que la conozcas. Claro que sí. Porque te va a gustar, a ti, tú que pintas y que eres artista, y quiero que vayas a Ula ahí para que toque. Claro que sí, vamos. Y fíjate, va a venir mi querido maestro Ángel Taboada Novelo, del Colegio Guadiana, que me dio clases en los años 70, y nos hemos visto últimamente, y va a venir a la sierra. ¿Cómo me gustaría que viniera? Ándale, vamos a coincidir. Vamos a coincidir. Ándale, sí, claro que sí. Y entonces yo le compro a Alfredo Goff esa parte, que es un lote 5, tenía 400 hectáreas. Es lo que tengo. Y soy feliz. Entonces ahí he reforestado, he conservado fauna silvestre, y luego voy a hacer fotografías, llevo a la familia. Tengo una cabañita chiquititita. Pudiendo hacerme un caserón, pues he tenido mi cabañita chiquita,
donde tiene 2 recámaras, está muy pequeña, pero se trata de no invadir el espacio natural. Se trata de no invadir el espacio No entra natural. nadie. Pero estábamos hablando de las etapas de la vida. Sí. Juan, hemos sido afortunados, lo hemos tenido todo. Sí. Y Gracias a Dios. llegas a un punto de la vida en que vas abriendo las manos. Y esto es momento de soltar. ¿Sí? Ya hubo un año en que quería tener coche del año. Y ahorita me importa tener un coche para que me dé servicio. Tuve la casa con 5, 10, 15. Ya ahorita me interesa dónde estar cómodo y salir a las estrellas en mi casa. ¿Sí? Que ya sí, pero ¿qué crees ya? Ya entendimos que no nos vamos a llevar nada. Exactamente. Y yo creo que también ese es el compromiso de tu libro. Eso es lo que vas a dejar. ¿Qué crees? Puras historias. Puras historias. Sí. Porque ya les tocará, no sé, a tus hijos pelearse por el periódico, por la Casa de la Sierra, pero por el libro que quede en las bibliotecas. El orgullo, ¿no? El orgullo, ahí va a estar Juan Nava. Sí. Ahí va a estar Juan Nava Stener honrando a su padre, a su madre y a Durango. Y eso es lo que vamos a dejar. Tú me decías qué iba a hacer con este espacio, no sé. Es de Durango, no es mío. Yo les digo a mis hijos, a ninguno de ustedes se lo voy a heredar. ¿Qué va a hacer? Porque no es para ustedes. Yo no lo construí para ustedes, no lo hemos hecho para ustedes, porque siempre nos cuestionan, oye, en lugar de rentar, ¿a cómo pudieras rentar esa casa? Te estás perdiendo. Pues los que se están perdiendo son ustedes, y no me interesa. Nosotros trabajamos por el placer de ser, como lo haces tú. Esto es algo muy precioso. Y esto es la historia de Pilar Rincón. ¿Durante cuántos años te tocó Y me ha costado hacerlo y a Saúl mantenerlo, porque él es el que lo mantiene. Entonces dices tú, como tu periódico, te han de preguntar ¿cuánto te da? Pues no me da nada, me da vida. Oye, te la voy a Me da devolver. vida. Yo quiero hacer un reportaje sobre la casa. Claro que sí. Ok. Bienvenido. Estas puertas están abiertas para ti, Juan, para ustedes, para el que quiera venir a Que me recorrerlas. platiques la significancia de cada cosa, de cada objeto, de cada cuadro, de cada Sí. pintura, porque aquí hay la presencia de alguien que conoce, que quiere a Durango, que ama el arte, pero que ha entregado una vida larga y productiva en beneficio, pues ahora de quién. Ahora de quién no sé, Juan, no sé, al igual que tú, pero ¿qué crees? Esto lo hemos cobrado en el camino, porque hemos disfrutado el camino. No sabemos a dónde nos lleva este camino de vida, porque no sabemos que allá al final está el fin, pero hemos disfrutado este camino. Yo conocí esta casa porque un día yo me encontré a Pilar Rincón caminando por la calle Juárez y me dijo, vengo a verte. Le digo, soy todo oídos. Me dijo, va a venir Miguel Ángel Aragón. Miguel Ángel Ferrusquilla, sí, Aragón. Ferrusquilla, Sí. y quiero que estés Espinosa ahí Aragón. porque él quiere hablar contigo. Le digo, pues ¿de qué será? Oye, ni lo conozco. Quiere hablar contigo. Bueno, pues era una cena de gala con el famoso actor y escritor Miguel Ángel Espinosa Aragón Ferrusquilla, un hombre que amó tanto a Durango, en la casa de Pilar Rincón, ¿ok? Donde iba a haber una cena y donde iba a haber alguien, pura gente selecta. Yo me acuerdo, me sentaste con Jorge Mijares y con su esposa, Lupita Tulé. Sí. Y me senté yo con mi mujer y nos sentaste juntos. Y me trajiste esa Ferrusquilla. Me dijo, Ferrusquilla quiere conocerte y quiere decirte algo. Y por donde está ese corazón y esas dos sillas de bejuco, Ferrusquilla me dice, oye, la canción La monja se esconde la escribí para 2 periódicos,
para la voz y para el sol. Incluso la voz va primero. Le digo, ¿de veras? Sí, señor. Vamos a presentar el libro. Estabas a punto de presentar el libro de Ferrusquilla, donde viene exactamente lo que te digo. Sí, ahí está la historia, narrada por él. Y conocí a Ferrusquilla, un gran tipazo, y como testigos de lo que él dijo, ahí está Jorge Mijares, que es un empresario respetable, serio, que él oyó lo que Ferrusquilla me dijo en ese momento, y estabas tú, y estaba Saúl, no me acuerdo quién más estaba, pero la audiencia estaba estupefacta, porque creo que estaba Daniel Ramos Nava, que es mi primo, que es tu primo, pero ¿qué le hace? Pero ¿qué le hace? Era mi empresario, porque él era el director del Sol de Durango, ¿no? Ajá. Pero qué velada. Sí, no, yo recuerdo ese momento, te voy a decir, yo recuerdo, ¿y qué crees? Yo no sé si tú estés en lo cierto, pero hasta los ojos se te llenaron de lágrimas. Sí. ¿Sí? Sí. Porque dijiste, ¿de veras? En ese de veras, y yo puedo sentir esa emoción en este momento, estabas que no lo podías creer, ¿sí? Y dijo, y lo voy a narrar, y está narrado en el libro, ¿sí? Y yo debo de tener, porque fíjate que el original de ese libro lo tengo ahora sí, que a él le gustaba escribir a mano, ¿sí? Entonces lo tengo a mano, escrito por él. ¿Y qué creen? Lo que hacíamos él y yo, porque ese libro él lo escribió con su pluma y letra, ¿sí? A mano, y él me dictaba. Y en lo que me iba dictando, iba corrigiéndose él solo, ¿sí? Entonces no es textual el libro, porque él iba corrigiendo, pero casi al 99% está textual, y él nomás me lo iba dictando. Lo debo de tener, y te de sacar copia de ese trozo en donde él narra esa historia. Y luego viene un aplauso. Sí. Que me hace pararme. Sí, acongojado, sí, nostálgico. Sí, claro. Y luego un brindis con vino tinto. Sí. Y me despedí. Y yo recuerdo que en ese momento, fíjate que al que casi hace llorar, ¿cómo me puede que no esté mi camarógrafo de cabecera aquí, Saúl? En ese momento, a lo mejor no te voy a decir las palabras textuales que le dijiste a Saúl, porque Saúl era parte de ser el anfitrión de esta casa, aunque sea mi casa museo, y aunque todo lo de él es mío, sí, y lo mío no es de él, pero todo lo de él sí es mío. Tú nos dijiste a los dos, algo por el estilo, a lo mejor tú te acuerdas, mejor que tienes el don de la memoria, nos dijiste, desde hoy y para siempre van a ser mis hermanos por este hecho. ¿Sí? Una cosa sí los considero mis hermanos, o sea, ibas tan emocionado, ¿sí? Y te quiero decir, y con eso vamos a cerrar este programa que ya se puso muy emotivo. Saúl, esta mañana, que no sabía si venía o no venía porque tenía una cirugía larga, me dijo, le dices a mi hermano que le mando un abrazo, ¿sí? Porque a él nunca se le olvida eso que dijiste. Va de regreso. ¿Sí? Pero lo dijiste en ese momento porque te sentiste, o sea, sentiste que nosotros, y realmente no fuimos ni Saúl ni yo, los que te estábamos dando este regalo, ¿no? Yo no sabía ni siquiera lo que te iba a decir Ferrusquilla, o bueno, sí, ya nos había dicho él, y por eso te habíamos invitado, porque decíamos, tenía que estar para que te lo dijera él, ¿sí? Con esas palabras me dijiste tú, sí, tienes que estar. Tienes que estar, claro, sí, claro. Sí estoy. No, pues fíjate, esto es para que seamos obedientes a la vida, porque tú ni siquiera sabías a qué venías. No. Y quizá lo hiciste en un momento de decir, pues sí voy, o sea, si me lo dices para como soy yo, tienes que estar, es porque tengo que estar. Así es de que gracias por haber acudido a esa cena y por ser obediente a eso que nos llama la vida, a fluir, porque has fluido en la vida. Yo sí algo... Nos tenemos que tomar un vino tinto con Saúl. Sí, claro que sí, Saúl, nos hiciste falta. ¿Cómo no? Mínimo para aprender más allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Saúl es lágrima fácil.
ya estaría ahorita llorando aquí tras cámara, ¿eh? Ya estaría llorando tras cámara. Pues esos son los valores de los duranguenses, Pilar. Sí. Esos son los valores de los duranguenses, cosas que te conmueven, cosas que te enorgullecen de tu gente, cosas que cuidas de la historia, de las familias, de la ciudad, de hasta los mismos negocios, fíjate cómo son. Es una historia que tiene que preservar uno para que los que vienen atrás la entiendan. Yo esta entrevista te la voy a devolver. Tú me tienes que explicar esta casa, porque esta Claro casa sí. es fantástica, amigos. Oye, es que fantástica. te le expliques aún. Yo les digo, quien viene aquí, a ver, si le explico yo es en 3 minutos. Pero también quiero conocer de tu vida, de tu trabajo, de tus inspiraciones. O sea, no, tenemos nos que ponemos de tomarnos acuerdo. como dices tú, esta historia que se cuente con un vino tinto. Sí. Pero por lo pronto, Juan, gracias. Quiero decirles que yo le puse, después de ver las fotografías en París, yo dije, tengo que entrevistar a Juan. ¿Cómo es que se me ha ido del tintero? ¿Cómo es que no ha estado aquí Juan Nava con sus historias, con lo poco o mucho que pueda yo saber? Tienen que conocerlo ustedes, tienen que conocerlo Durango. Y todavía no sabía del libro, que No, conste. no sabías todavía nada. no sabía del libro. Sí he sabido del libro con más ganas. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Saludos a la familia y seguiremos en contacto, Pilar. Claro que sí, y créanmelo, y ténganlo por seguro, que ustedes van a ser los primeros que tengan y saboreemos ese libro, porque si esta entrevista estuvo de lujo, que al menos yo disfruté muchísimo, el tener aquí tu libro y hojearlo y discutir contigo y platicar y a ver todo, aquí no dijiste tales cosas, a ver, eso va a ser otra historia después del libro. Tenemos que tenerlo aquí y que ustedes vean las fotografías. Así es de que, amigos, muchas gracias como siempre por permitirme estar en sus hogares. Muchas gracias a nuestros seguidores por las redes y que ven las entrevistas después en YouTube. Y gracias a Señal España, que nos da la oportunidad de tener este programa con ustedes. Gracias, amigos. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.